Puedes apoyarme ingresando a payhip.com/LuisDanielAguilar, donde encontrarás PDFs, diapositivas y cursos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a revisar acerca de los volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a hacer una revisión rápida. Entonces, para empezar, tenemos que los pulmones cumplen con una función que es la de difusión. Para esto necesita de la inspiración y la expiración del aire por toda la vía pulmonar, ¿no? Para la difusión. Entonces, tenemos que los volúmenes van a constituir estas capacidades tanto de inspiración como de expiración. Y las capacidades son la suma de dos o más volúmenes. Ya lo vamos a ver. Dentro de ciertas generalidades, el volumen total o capacidad máxima total que tienen los pulmones para almacenar el aire es de aproximadamente unos 5.8 a unos 6 litros, ¿no? O podríamos hacer la conversión a mililitros por contraparte, porque un litro tiene 1000 mililitros, y si decimos que aproximadamente de 6 litros es el promedio, sería de unos 6000 mililitros aproximadamente, ¿no? Haciendo la conversión. Esto va a depender de diferentes factores, como el sexo, entre hombre y mujer va a ser diferente, la edad, entre una persona mayor o una persona más joven, el estado físico, ciertas patologías que existan de base, va a variar, pero en promedio es de 6 litros, ¿no? Entonces, vamos a ver que ciertos volúmenes, vamos a hablar un poco de la terminología. Los volúmenes que existen es el volumen tidal, tenemos el volumen residual, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio, que esto ya lo vamos a ver con la gráfica que vamos a esquematizar. Y las capacidades son los nombres. Tenemos la capacidad vital, tenemos la capacidad pulmonar total, tenemos la capacidad residual funcional y tenemos la capacidad inspiratoria, ¿no? Esas son las 4 capacidades y 4 volúmenes. Recordando que las capacidades son la suma de dos o más volúmenes y los volúmenes es el contenido de aire, ¿no? Dependiendo de lo que se esté haciendo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la gráfica, ¿no? Tenemos un eje de las X y un eje de las Y, pero más nos va a servir el eje de las X. Entonces aquí vamos a colocar lo que viene siendo los litros, o mejor dicho los mililitros de aire, y tenemos una marca lo más alto que son los 6000, tenemos más bajo que son 0, aproximadamente tenemos 1200, 1.2 litros, tenemos 2500, 2700, que eso da una diferencia, no, perdón, 2200 y 2700, y aquí 3.3 o 3300 litros. Y esta sería nuestra gráfica, ¿no? El eje de las X no importa. Entonces, nosotros sabemos que durante la respiración ocurren dos patrones, ¿no? Nosotros inspiramos y expiramos a un ritmo basal de forma inconsciente. Cuando yo lo estoy haciendo mientras estoy hablando, esa respiración se la conoce. Aquí yo hago una inspiración normal y una expiración normal. A este de aquí, a este patrón, este volumen, se lo llama el volumen tidal o volumen corriente, que es aproximadamente 500 mililitros o 0.5 litros, ¿no? Es la cantidad de aire que uno respira normalmente de forma basal, ¿no? Sin ningún esfuerzo agregado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una capacidad para hacer una inspiración forzada. Después de que estamos respirando normal, yo cojo y tomo el aire. Respiro profundo hasta llegar a mi máximo y luego lo boto otra vez, ¿no? Me pasé mucho. Llego a mi basal. Esta capacidad de lograr inspirar o meter más aire de lo normal se lo llama
volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Porque ese es el volumen que me queda después para hacer una inspiración forzada, ¿no? Entonces, después de la inspiración forzada, yo también puedo hacer una expiración forzada, lo opuesto, ¿no? Después de que yo tomo el aire, lo boto. Y botar todo ese aire, todo ese aire está abajo, y luego regresa al normal, ¿no? Esta parte de acá abajo se llama, por contraparte, el volumen de reserva expiratorio, ¿ya? Y yo había dicho que existen 4 volúmenes: el remanente, el que se encuentra dentro del espacio anatómico, que son esos espacios de la vía respiratoria que no hacen intercambio gaseoso, permanece constante, ¿no? Eso se lo conoce como el volumen residual, que es el volumen remanente que queda en el aparato, el espacio muerto anatómico, ¿no? Volumen residual, que es de aproximadamente 1200 mililitros. El volumen de reserva expiratorio, si nosotros hacemos la resta entre estos dos valores, es de aproximadamente 1000 mililitros, y el volumen de reserva inspiratorio es de aproximadamente 3300 mililitros, ¿no? Y si nosotros hacemos la suma, da de los 1200 del volumen residual, de los 1000 del volumen de reserva expiratorio, los 500 mililitros del volumen tidal y los 3300 del volumen de reserva inspiratorio, nos da el total de 6000 mililitros, ¿no? Que es el aproximado de la cantidad de aire que podemos meter hacia los pulmones. Ahora, por contraparte, viendo las capacidades pulmonares, bueno, para no hacer un relajo en este gráfico, traje una imagen que la tenemos acá, vamos a poner más abajo. Las capacidades pulmonares, por contraparte, nosotros habíamos dicho que es la suma de mínimo 2 volúmenes, ¿no? Las capacidades, si recordamos, tenemos la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, ¿no? Empezamos con la primera. Bueno, no hay orden realmente, pero empezamos con la más fácil, ¿no? La capacidad pulmonar total. Vamos a borrar otra vez. La capacidad pulmonar total. Esta capacidad pulmonar total va a resultar de la suma de todos los volúmenes, de los 4 volúmenes, ¿no? Porque si nosotros queremos ver la funcionalidad total del pulmón para manejar estos volúmenes de aire, van a corresponder al volumen residual, al volumen de reserva inspiratorio, al volumen corriente, al volumen de reserva inspiratorio. Entonces, capacidad pulmonar es igual a la suma de todos estos volúmenes: de reserva inspiratorio, de volumen corriente o volumen tidal, de volumen de reserva expiratorio y de volumen residual, ¿no? Es la suma de todos estos, la suma. Por contraparte, la capacidad residual funcional nos quiere decir la capacidad o la cantidad de aire que nosotros podemos expulsar. Entonces, esto, ¿cómo se va a calcular? Mediante el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que nunca se intercambia, que se queda ahí. Porque si nosotros botamos el aire, los órganos no se pueden oxigenar, entonces necesita haber un volumen residual. Es por eso que es esta capacidad residual funcional, es decir, de cuánto aire que queda ahí nos sirve para poder respirar, es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad vital, por contraparte, va a corresponder a los volúmenes: el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Esto quiere decir la capacidad que tiene la persona para inspirar y expirar el aire de una forma forzada, ¿no? Entonces esto va a depender del volumen corriente, que es lo normal, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio.
porque es mi capacidad para yo poder inspirar y expirar el aire. Y por último, la capacidad inspiratoria, que como el nombre dice, mi capacidad para poder inspirar el aire, va a ser únicamente el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, ¿no? Porque yo quiero ver la capacidad que tengo para inspirar el aire de forma normal y de forma forzada, que es lo que mide esos dos volúmenes. Entonces ahí tenemos las capacidades y los volúmenes de una forma sencilla. No es solo aprenderse la terminología, de ahí es realmente sencillo, ¿no? Entonces espero haberme dado a entender. En otra parte vamos a ver ya un poco de la espirometría, porque esto se puede trasladar a esta gráfica espirométrica y es donde se puede evaluar las patologías que existen, ¿no? Que generan patrones obstructivos, restrictivos y entre otros, ¿no? Entonces espero haberme dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.